Estamos allí en Lucas 21. Vamos a leer el verso 28, versos 33 al 36. 28, 33 al 36. Y una vez que lo tienen, nos ponemos de pie, por favor. Dice así la gloriosa palabra de nuestro Dios: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Que el Señor nuestro Dios añada, 36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que el Dios Altísimo añada bendición con sus palabras. Amado Padre, muchas gracias por esta noche. Es un honor reunirse, oh Dios, para adorar, alabar, bendecir tu nombre, para disfrutar de un tiempo de valor espiritual necesario a nuestras vidas. Gracias, mi Dios, porque con toda confianza podemos presentarnos delante de ti en el nombre glorioso, santo y bendito de Jesucristo, quien nos abrió el acceso al trono de tu gracia. Y desde este lugar tenemos plena convicción que en el nombre de Jesucristo estamos delante de tu presencia. Padre amado, ruego bendición para todos y cada uno de los hermanos aquí reunidos. Nos reunimos aquí porque te necesitamos y queremos que nos bendigas, que nos ayudes, que despierten nuestras vidas hacia las cosas espirituales, que nos fortalezcas con el poder de tu fuerza para poder pelear la buena batalla de la fe. En tus manos, Señor Dios amado, nos ponemos en esta noche. Dirígenos por medio del Espíritu Santo y en una forma especial a tu siervo. Úsele para tu gloria y para nuestra bendición. Con acción de gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Allí dice el verso 28, cuando esas cosas comiencen a suceder. ¿De qué viene hablando el capítulo 21? Bueno, se reunieron los discípulos y preguntaron al Señor cuándo empezarían a suceder esas cosas, qué señales habría, y el Señor a lo largo del capítulo empieza a describir cosas que se estarían dando. Y entonces el 28 dice a todos los presentes: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¡Qué bendición! Y cuando uno mira este capítulo, allá en la historia en el tiempo que se escribió, no tenía tanto valor, tanto sentido para los creyentes, ¿sí? Estamos hablando de 2000 y resto de años atrás. No era para ellos. Algo parecido como lo que le sucedió a Daniel. Daniel, sella el libro, no es para ustedes, esto es para el fin. ¿Recuerdan? Capítulo 12. Y hoy, más que nunca, ese capítulo 21 tiene altísimo valor para la iglesia que está viviendo. Porque nosotros somos los que estamos viendo las señales que el Señor Jesucristo viene dando a través del capítulo 21. Somos nosotros que estamos viendo los acontecimientos que ahí se profetizan.
De manera que el llamado es a nosotros. Cuando veamos que estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque Cristo viene. Amén. Porque vuestra redención está cerca, dice la palabra. Y el 33 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué significa? Que lo que allí está escrito se cumplirá en su tiempo y en su momento. Pero para nosotros, yo creo que el tiempo está muy cerca para que la gloriosa venida de Jesucristo se dé. Y el Señor hace un llamadito allí, en el verso 34, donde quedamos la semana pasada, como una señal peligrosa, y es que no nos dejemos enredar. Sé que hay muchas cosas lindas que interesan, por las cuales gastaríamos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y si podríamos las traeríamos a ser parte de nosotros, y a veces el enemigo juega con eso. Porque cuando el enemigo logra interesar de tal forma que quite el tiempo del Señor, ya eso se torna muy peligroso, ¿no le parece? Cuando ya roba a mi vida espiritual, entonces ya eso es peligroso, no es de bendición y se torna en una astucia del diablo para sacarle. No para quitarle lo que Cristo hizo, eso permanece para siempre y gloria al Señor por eso. Pero nos puede robar mucha bendición. Un creyente que se enreda en las cosas de la vida es un creyente que pierde bendición. Sí o sí. Pierde bendición. Pierde oportunidad de congregarse, pierde oportunidad de servir, pierde oportunidad de testificar. Pierde muchas oportunidades. Por eso allá la Biblia dice, el que milita no se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado, ¿verdad? Y hay un llamadito allí. Curiosamente, en el capítulo 17, el Señor Jesucristo compara nuestro tiempo con un tiempo allá en los orígenes de la historia, y nos remonta hasta el capítulo 6, capítulo 18, 19 del libro de Génesis. Y dice el capítulo 17 de Lucas, versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Está oyendo? La Biblia presenta a Noé como pregonero de justicia, no solo el constructor del primer barco gigantesco que surcó los mares y las aguas del diluvio, sino que nos habla de que era un mensajero de Dios en un contexto terrible, espantoso, porque dice la palabra que a Dios le dolió en su corazón que todos los designios del deseo, los pensamientos del hombre eran continuamente el mal. Eso lees en Génesis capítulo 6, verso 5. Y le dolió a Dios haber hecho hombres sobre la tierra. Pero nadie escuchaba a Noé. Pienso que Noé era objeto de burla, de menosprecio. La gente estaba en lo que estaba. No había tiempo para escuchar un mensaje de Dios o para atender sobre cosas espirituales. Ellos estaban imbuidos, absorbidos por sus deseos, gustos y placeres, por sus carnalidades, metido, dando gusto a sus pasiones. Dice el verso, y lo vuelvo a leer, comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca.
¿Cuánto llamó este hombre una y otra y otra y otra vez a través de los años? Arrepiéntase, pongan la mirada en el Dios vivo. Viene un diluvio y era difícil de creer el mensaje de Noé, porque no llovía como llueve ahora, solo habían rocíos sobre la tierra. ¿Quién iba a creer que había un diluvio? Yo no sé si a Noé se le ocurrió hacer por lo menos la barca a la orilla de un río, a la orilla de un lago, del mar. Pero si la hizo en cualquier parte, menos creía la gente el mensaje. Y ese es el contexto semejante al que estamos viviendo hoy. ¿Cierto? Se predica el Evangelio. Nuestra iglesia ha predicado el Evangelio a todo ese pueblo de Naranja. Hemos andado por todos los distritos, por todos los caseríos, por todos los rincones. Unos escuchan por respeto, otros porque se sintieron que no les quedaba otra, me agarraron, ¿verdad? Entonces se escuchan. ¿Sí? Otros tiraban la puerta, otros proferían cosas en contra, ¿cierto? Porque el mundo está imbuido en el mundo, en las cosas del mundo, en los deseos de la carne, en los deseos de la vida, en los placeres. Y eso el mundo es el mundo y está en lo que está. Pero justamente el Señor habla de esto porque existe el peligro que el creyente se enrede. ¿Sí? Y cuando un creyente se enreda, pierde bendición, deja de servir a Dios, dejamos de verlo, se torna ocasional. Y algunos desaparecen. Y el Señor previene. En el verso 28 dice, así como sucedió en los días de Lot, igual. Allí más peor, había un total desenfreno, ¿verdad? No sé qué tan más peor, ¿verdad? Porque si el Señor envió el diluvio en tiempos de Noé, de repente no se diferenciaba un ambiente del otro. Solo que aquí se describe en una forma más directa la gravedad de la perversidad que había. Y dice la palabra del Señor, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Y por qué el Señor cuenta estas cosas a la iglesia, a los creyentes? Porque la iglesia y los creyentes podríamos enredarnos, ¿sí? Dice ya la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, la importancia de cuidarse. Porque dentro de los círculos cristianos, el enemigo, 1 Timoteo 6, el enemigo está promoviendo ese ambiente del tiempo de Noé, ese ambiente de Sodoma y Gomorra, pero ya en las iglesias, Y dice ya 1 Timoteo 6, versos 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las santas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas.
disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y hay un consejo, poquitas palabras: apártate de los tales. Y es que el ambiente de Noé se promueve hoy en las iglesias, o en las pseudo iglesias. El tiempo de Sodoma y Gomorra también promueven el materialismo. Y los creyentes ceden a esto. Por lo menos aquí hemos tenido creyentes que se han impresionado por las propuestas de estos mentirosos promotores del materialismo y han terminado allí. Yo no sé si han permanecido, pero allí han llegado. El pastor no desea saber para nada lo que hacen los creyentes. No es de interés del pastor, eso es de interés de Dios. Y Dios da al pastor la palabra conforme a lo que él ve y sabe. ¿De acuerdo? Pero son cosas que a veces llegan también a los oídos del pastor. Entonces, cuando el Señor habla de esto, quiere prevenir a su pueblo. Dios es todo suficiente para cuidar, bendecir, sostener, ayudar, sacar adelante. Y sé que lo ha hecho. Y nuestra confianza no debe estar jamás en esos que promocionan el mensaje de la prosperidad. Porque Dios quiere que usted sea salvo y esté con Él. Y tal es así que ha prometido venirle a sacar muy pronto. Porque lo que hay aquí a Él no le gusta para nada y lo piensa cambiar de punta a punta. De manera que un consejito para todos es: oremos a Dios. Dice que Dios conoce y sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que se las pidamos. ¿Cierto? Entonces, eso es una invitación, sino a orar y llevarle nuestros asuntos al trono de Dios. Amén. Y confiar en Él. La confianza en Dios trae tranquilidad. Allá la palabra del Señor, hay un pasaje hermoso en Filipenses 4, que dice el verso 6, con énfasis, que le busquemos en oración. ¿Sí? Y el verso 7 dice que Él, a cambio de esa confianza y llevar las cosas en oración a Él, mientras Él las resuelve, va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y mientras Él resuelve, va a dar la paz y la tranquilidad en medio de la adversidad, al punto de que puede sorprender a otros cómo este o esta viviendo tales circunstancias se ve que está en paz, que está tranquilo. Es importantísimo, amados hermanos, cuidarse. Esto lo toca el Señor, ¿no? Porque es un asunto que tiene que ver con su pueblo, con la iglesia, con los santos, con los que pueden leer la palabra, especialmente con los redimidos, con los escogidos, porque Él quiere que no nos enredemos. Y
entendemos que el mundo está imbuido dentro de un materialismo, pero también está imbuido, inmerso en el ambiente de Sodoma y Gomorra, como nunca antes en la historia. Y todo esto nos sirve a nosotros de señal de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, pero nos sirve también de advertencia para que no nos enredemos. Vayamos por la vida confiados en el Señor. Sé que Dios ha sido bueno con usted. Le ha cuidado hasta hoy. No le ha fallado. Tal vez he llegado al punto un tantito estrecho, pero llega, siempre llega. Amén. Y a veces nos permite que lleguemos al borde de alguna cosa para que veamos su gloria. Amén. Porque si alguien está henchido, todo lo tiene, cuándo y cómo va a ver la gloria de Dios. ¿Ah? Y hay veces lo lleva uno al borde, permite que llegue al borde, pero el que va allí al borde va en oración. Y Él le deja ver su gloria. Y sé que eso es una experiencia de todos los que aquí estamos, en una y otra forma, porque Dios cuida de los santos. Amén. Quiero en eso leer 2 pasajes allí para motivar en el cuidado de Dios. Dice 1 Pedro capítulo 5, verso 6. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué parte? Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Y allí nos devolvemos un poquito hasta Hebreos 13. Dice el 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. No se desesperen por las cosas de la vida. No vivamos el tiempo de Noé o el tiempo de Sodoma y Gomorra. Confiemos en Dios, esperemos en Él, oremos a Él. Él abre puertas para que los creyentes pasen. Dice la palabra, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré. Amén. Dios cuida de los santos. Hay otra área que debemos cuidarnos. No solo el ambiente del materialismo que enreda y que roba bendición a los creyentes, a las iglesias, en aquellos creyentes que se enredan en las cosas de la vida, sino también el Señor nos habla de un tiempo antes de su venida, donde muchos se apartarán de la fe. Y dice 1 Timoteo capítulo 4, versos 1. Y hay palabras claves. Está hablando de la apostasía, ¿saben? Antes de la segunda venida de Cristo, debe venir la apostasía, debe manifestarse el hombre de pecado antes de que Cristo venga. Pero la apostasía va a quedar totalmente en evidencia el día en que Jesucristo se lleva a su iglesia. Porque todo lo que no es, se queda aquí. Y estoy seguro por todos lados quedarán iglesias muy grandes después de la venida de Jesucristo. Y
quiera que me equivoque en esto, pero me atrevo a decir que es más grande la iglesia apóstata que se queda que la iglesia que Jesucristo se lleva. Ahora, ¿a dónde se gesta la apostasía? La apostasía no se gesta afuera. ¿A dónde empieza a nacer, a desarrollarse? Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Hablaba con el hermanito Fran ahorita de un grupo, propiamente de los adventistas del séptimo día, a donde se inicia Guillermo Miller en la iglesia bautista. Allí empieza Guillermo Miller. ¿Está oyendo? Y sale de los bautistas y empieza a conformar una iglesia con características semejantes o si no iguales a la iglesia. Tienen la himnología, tienen el mismo mensaje, ¿sí? Un mensaje parecido. Hay muchos creyentes que oyen mensajes adventistas. Y a veces cuando uno va a buscar algún buen himno, muchos de nuestros himnos se los han endosado a los adventistas. ¿Sí? Eso se lo encuentra usted allí. Y de los adventistas surgen los testigos de Jehová. ¿Está oyendo? Pero el punto donde vamos es dónde se gesta la apostasía. ¿Qué haya sucedido en la historia, en las doctrinas y movimientos que hay allí afuera? No es el punto de nuestra enseñanza, sino es un llamado a la vigilancia. ¿Sí? Y justamente el Espíritu Santo quiere advertir de eso. Cuando miramos ese texto, está en un contexto histórico, donde surge la primera apostasía. Algunos salen de la iglesia y se unen al paganismo, y alrededor del siglo III y IV nace la iglesia oficial. Pero nacen de una apostasía, donde inicia todo primero dentro de la iglesia. Alguna vez tuvimos a alguien aquí enseñando doctrinas extrañas y tratando de influir, porque la apostasía trata de ¿qué? De influir. Cuando leemos Mateo 24, versos 4, versos 24, el Señor advierte de no dejarse engañar, ¿sí? El verso 4, el verso 11 y el verso 24 de Mateo 24 es un llamado del Señor a cuidarse de no dejarse engañar. Lo que Cristo ha hecho no lo puede cambiar nada. Y gloria a Dios por Jesucristo, en quien está seguro nuestro destino eterno. Pero el creyente que se descuida rueda como pelota. Si usted lee Mateo 24, 24, dice: vendrán falsos cristos, y harán prodigios y señales, y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Está oyendo? Entonces hay un llamado, una advertencia.
¿Para quién es advertencia? Para la iglesia, para los creyentes. Esa misma idea está en Colosenses capítulo 2, versos 4 y verso 8 también. Porque allí se viene cuestionando la deidad de Cristo. ¿Sí? Y entonces el Señor llama a cuidarse, a no dejarse engañar. Y concluye el verso 8 posterior, el verso 9 y verso 10 con una contundencia maravillosa. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y pasa el seguro, y vosotros estáis completos en él. Amén. Pero el verso 8 hay un llamado de cosas que se estarán dando no en el mundo, en las iglesias, en medio del pueblo de Dios. Porque si está dando allá, ¿qué engaño va a influir sobre la iglesia? Pero si está dando dentro de la iglesia. Y dice 1 Timoteo, pero el Espíritu mismo dice. ¿Qué dice? Que en los postreros tiempos, no era en aquel tiempo, es en los postreros tiempos. ¿Qué pasaría en los postreros tiempos? Algunos apostatarían de la fe. ¿Qué significa apostatar? Apartarse, seguir otro camino, otra doctrina, otra forma. Y dice la palabra, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Está oyendo? Cuando habla de espíritus engañadores, no está hablando de un espíritu que no se ve que sube a un púlpito a predicar, no. Sino espíritus que estarán operando en mensajeros que usted ve y oye. Usted puede confirmar eso en 2 Corintios 11, versículos 13 al versículo 15, que habla de que habrán falsos apóstoles, ¿sí? Y dice el verso 15, y no es maravilla, pues el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. ¿Está oyendo? ¿A dónde? ¿En el mundo? No. Eso tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con los púlpitos, tiene que ver con el cristianismo. Porque la apostasía nace en la iglesia. Por eso tratamos de hacer un trabajo que cuando alguien viene, nos alegramos grandemente, amén, que alguien nos visita. Pero hacemos un trabajo de bajar a esa persona y presentarle el evangelio, sea hombre o sea mujer, porque no queremos que se acostumbre a nosotros y aprenda la mecánica evangélica y de repente venga a ser parte de nosotros sin haber nacido de nuevo. ¿Está oyendo? Sin haber nacido de nuevo. Porque si alguien se incorpora a la membresía, tiene los mismos derechos y deberes que los demás creyentes. Y a veces de gente que no ha nacido. Cuidémonos mucho los muchachos, las muchachas que aún no se han casado y que de repente se encuentra un novio allá afuera y por la muchacha el novio hace lo que sea, hasta decir que ha creído en Cristo y venir a bautizarse. O a la inversa, ¿verdad? Y se incorporan a las membresías de la iglesia. ¿Sí? Y algunos hasta vienen al púlpito.
Recuerdo uno que tuvimos aquí en el púlpito hace tantísimos años. Predicaba antes que yo. Pero estaba por una muchacha. Y como a la muchacha no le llamó la atención, ¿verdad? Rápido desapareció. Y la gente que se relacionaba con él hablaba de su lenguaje soez y de su forma de ser. Porque solo es una nueva criatura el que ha nacido de nuevo. ¿Sí? Pero así es como se infiltra la apostasía. Y la mayoría de estos se asocian con otros grupos o tratan de traer creencias o prácticas o doctrinas. Allá Judas nos habla un poquito, vamos a Judas. Usted puede leerse todo el capítulo de Judas. Esta parte, hermano, tiene como fin provocar un gran celo espiritual en el creyente. Un gran celo espiritual. Por su doctrina, por su iglesia. Ser muy celoso. No contencioso, sino celoso, vigilante, cuidadoso. ¿Sí? Dice la palabra del Señor allí en Judas, verso 4. Parece que Judas quería hablar de las maravillas de la salvación, pero ante la situación que ya se estaba vislumbrando en su tiempo, necesitó hablar de otra cosa. Y dice el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿A dónde han entrado? ¿A dónde han entrado? Han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres que, recuerden, aparece el término impío en la Biblia, está haciendo alusión a un hombre sin Dios. Pero pudiera ser un gran religioso. Sí, pudiera ser un gran religioso. Por eso invitamos al creyente a llenarse de la palabra. Porque estos impíos manejan un conocimiento, algunos que es fácil rodar a los creyentes en sus doctrinas, enredarlos. Hombres impíos que ¿qué van a hacer? Convertir en libertinaje la gracia de Dios. Y empezar a gestar un cristianismo, digámoslo, mundano, materialista, liberal. ¿Sí? Eso está pasando mucho en los Estados Unidos. ¿Sí? En Estados Unidos la iglesia ha ido mucho a la apostasía. Fueron una fuente maravillosa que Dios usó para la transmisión del evangelio, pero ahora han empezado a ceder. En Europa se rechaza el cristianismo. Nadie quiere nada con el evangelio. La apostasía se ha dimensionado. Todas esas gentes que están en apostasía, la gran mayoría de ellos han oído, han estado en iglesias. No sé si han servido, si han estado en cargos de responsabilidad. Esa es la parte que hay que cuidar en nuestra iglesia.
Cuidar. Cuando el Señor advierte de cosas como estas, es para que nos cuidemos y cuidemos. Allá le dice el Señor a través del apóstol Pablo a las iglesias, a los ancianos, en el capítulo 20, versos 28 hasta el 32, de la importancia de cuidarse, donde el Señor los ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor. Porque dice, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No les importa el rebaño, les mueven otros intereses. La palabra del Señor dice en el verso 4 de Judas, convertirán en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Los apóstatas van cediendo respecto a lo que han oído y aferrándose a lo que ellos creen y piensan. No se despegue de la palabra, por favor. Llénese de ella. Ella es la única norma y guía de fe para el creyente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y apunta a un objetivo maravilloso para el creyente, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es el conocimiento de la verdad que nos va a ayudar a discernir el engaño y la mentira. Muchos creyentes pudieran rodar como pelota por la carencia del conocimiento de la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo advierte a través de 1 Timoteo 4 sobre espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando habla de doctrinas de demonios, estamos hablando de que son doctrinas que Dios no enseña, que Dios nos da. Allá en algunos libros del Antiguo Testamento, especialmente en Jeremías, no recuerdo ahorita si capítulo 23, por allí, habla de muchos profetas que venían diciendo, Jehová me habla, y hablaban. Y dice Dios que Él no les había hablado, que de su propia presunción hablaban. La apostasía, no pierda de vista esto, se gesta dentro de la iglesia. ¿Qué hacer con ellos? Hacer lo que Cristo hizo. Las cosas caen por su propio peso, no. Es un dicho. Judas, ¿quién era? ¿Un impío? Había determinado cosas en su corazón según sus intereses. ¿Por qué el Señor lo toleró? ¿Por qué lo dejó allí? Él no podía acusar al Señor de injusto, de ingrato, porque tuvo los mismos privilegios, o más bien las mismas oportunidades que tuvieron los otros 11. Vio sus milagros, vio sus bendiciones, lo vio orando, predicando en el templo, como leíamos allí en la lectura de esta noche. Allí estaba Judas. ¿Qué hacer con ellos? Sigamos adelante. Pero
vigilando, cuidando. El creyente tiene que ser celoso. Tiene que ser un creyente bibliocéntrico y cristocéntrico. No dejarse enredar. Seguimos la próxima semana hablando de apostasía. Pero cuidémonos de eso. El verdadero creyente nunca será un apóstata, aunque entre en ocasiones en algunas prácticas. Esperamos que no haya ninguno, pero el que es salvo y tiene vida eterna. Pero ningún apóstata es salvo. Termino tal vez allí, necesitamos Judas. Dice el verso 17. Si quieres saber más de estos, por favor, léase a partir del capítulo 5 y hasta el 16 las características. Y ahí puede enumerar las características. Dice que en las iglesias son manchas en nuestros ágapes. Son nubes sin agua, pura bulla. ¿Sí? Y ahí se describen. Ya eso es una tarea para usted. Estudiar las características de los apóstatas, ¿sí? Pero concluyo allí con los versos 17 hasta el 20. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo. Cada vez que diga eso, acuérdese que apunta a nuestra historia. Amén. Dice allí la palabra del Señor, que decían en el postrer tiempo, habrán burladores que andan según sus malvados deseos, según los tiempos de Noé, según los tiempos de Sodoma y Gomorra. Mas dice el verso 19, estos son los que causan divisiones. ¿Por qué hay que vigilarlos? ¿Por qué hay que cuidarse? Porque causan divisiones. Escúcheme esto. Una vez escuchaba a un pastor decir una torpeza. Y ese pastor decía esto. Es que donde la iglesia no se multiplica, Dios divide. Y eso no es cierto, es antibíblico desde todo punto de vista. Partiendo allá de Juan 17, donde Juan 17, a partir del verso 21 y hasta el verso 23, el Señor ora por una perfecta unidad de la iglesia. En Efesios 4, versículos 1 al 3, llama a la unidad de la iglesia. De manera que eso fue para mí una gran tontería que dijo ese pastor. Porque los que causan divisiones son los apóstatas, son los impíos, que infiltrándose en la iglesia tratan de formar bandos y dividir la iglesia. Dice el verso 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, y le pone allí un detalle de gran peso que los identifica. ¿Qué dice? No tienen el Espíritu. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso dice la palabra del Señor. Consejito en el verso 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Está oyendo? Agárrese duro del Señor. ¿Por qué, pastor, me debo agarrar fuerte del Señor? Porque Cristo viene.
porque estamos viendo las señales de los últimos tiempos. Porque aunque han habido señales en la historia, nunca como en nuestra historia. Un día de eso oía un comentario de alguien que hacía alusión justamente a eso, que lo que está aconteciendo hoy, nunca en la historia se había visto. Indicando eso, que ya casi suena la trompeta. Que el Dios Altísimo les siga bendiciendo. Gracias.